Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Identidad desde Uruguay, en el que hoy tenemos el placer de volver a contar aquí con Maximiliano Diel, colaborador del mensuario y también de Radio Sefarad en este espacio. Hola Maximiliano. ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por atender la llamada, desde luego también por tu parte. Vamos a dedicar hoy este Identidad desde Uruguay a hablar de los orígenes del totalitarismo, pero desde una perspectiva particular, la de Hannah Arendt. Bueno, sí, para mí es un placer estar aquí hablando un 27 de enero, una fecha particular, ¿no? Fue el día que los soviéticos liberaron Auschwitz-Birkenau y es la fecha en la cual en el 2005 se determinó que iba a ser el Día de Recordación Internacional del Holocausto. ¿Por qué creo que es importante hablar de el libro que Hannah Arendt le dedica al antisemitismo en esta fecha? Porque, bueno, es, digamos, el momento de recordar lo que fueron las atrocidades del Holocausto. Y aquí hay una distinción que me parece válida hacer entre lo que es memoria y lo que es historia. El desarrollo de esta distinción quizás no corresponde aquí, pero simplemente decir que me da la impresión de que muchas veces se confunden estos planos y nos quedamos más en el plano de la memoria. Por eso quiero traer aquí las reflexiones que hace Hannah Arendt a modo de historiadora acerca de cómo fue posible, digamos, que el antisemitismo en Alemania haya tenido semejante desenlace. Entonces voy a hablar del libro 1 de los orígenes del totalitarismo, que se llama Antisemitismo. Y concretamente me voy a centrar en lo que sería la introducción y el capítulo 1. Ella en un momento dice que el antisemitismo, digamos, que el antisemitismo es un insulto al sentido común. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que hay una absoluta desproporción entre lo que era la importancia política de los judíos como grupo y el atroz desenlace en el que terminaron, ¿no? Entonces, Hannah Arendt se pregunta cómo es posible que este grupo que realmente a nivel político no tenía ni influencia ni poder, llegó a verse arrastrado al centro de la tormenta. Para ella comprender, y por eso yo diría que es recordar el Holocausto, pero también intentar comprender desde el punto de vista histórico, ¿no? Entendida la historia como un discurso crítico sobre el pasado. Para ella comprender no es negar la atrocidad, no es disolver el hecho en generalidades o analogías que intenten explicarlo, sino que para ella es examinar y soportar la carga que los acontecimientos han colocado sobre nosotros. La comprensión para ella es un enfrentamiento atento y resistente con la realidad, y en ese sentido creo que es sumamente relevante intentar, comentar por lo menos lo que ella dice. Lo que voy a decir aquí no es nuevo, pero creo que, como dice Freud, hay cosas que deben ser dichas suficientes veces. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, justamente a ella hay 4 grandes explicaciones que para ella deben ser refutadas. Entonces, me voy a centrar en eso concretamente. 4 grandes tesis que intentan explicar el antisemitismo y que Arendt en su libro va a intentar refutar. La primera de ellas es que el auge del antisemitismo coincide con el auge de los nacionalismos y la xenofobia que muchas veces trae aparejada. Ella va a demostrar de manera rigurosa que el fenómeno fue exactamente al contrario. El auge del antisemitismo coincidió con el declive del nacionalismo. El antisemitismo, desde el comienzo de los partidos antisemitas, fueron los primeros partidos en realizar alianzas y congresos internacionales. Su visión justamente del Estado y de la nación era más bien supranacional. Entonces, el primer punto que ella va a intentar refutar es ese: el antisemitismo coincide con el nacionalismo. Ella dice que es al revés, el declive del nacionalismo fomenta el antisemitismo. La segunda gran tesis, que uno la escucha de vez en cuando, es la idea de que los judíos eran
digamos, opresores y explotadores, y que eso fue lo que generó fue la rebelión de las masas, ¿no? Esto se resume en una frase bastante cínica de algo habrán hecho. Lo que ella va a intentar demostrar, y esto lo saca de Tocqueville y sus descripciones de la Revolución Francesa, es que la riqueza sin función visible es lo intolerable. Es decir, cuando el antisemitismo cobra mucho más ímpetu cuando la influencia de los judíos en el Estado se disminuye considerablemente y, digamos, hay un declive de su poder y de su influencia en el Estado y se quedan con su riqueza. Entonces, eso es lo que es percibido como algo parasitario, por usar una típica expresión antisemita. Cuando los judíos dejaron de tener digamos, esta influencia en el Estado y simplemente algunos de ellos por lo menos se quedan con su riqueza. Este punto me parece que es bastante importante, ella lo demuestra con maestría. De hecho, la judería alemana estaba viviendo un declive tan rápido que los estadísticos de la época predecían que en pocas décadas iba a desaparecer. Es decir, que justamente había un declive del poder judío y que eso es percibido justamente como, como algo intolerable. La riqueza o la explotación que tiene una función visible, por lo menos genera una cierta, esa idea de que genera una función, de que tiene un propósito. La riqueza sin función visible es lo que se ve con resentimiento. Ahora me gustaría centrarme en lo que para mí es esencial, que son dos grandes teorías que intentan explicar el antisemitismo, que yo por lo menos las escucho hasta el día de hoy, y que ella creo que las refuta con mucha calidad. Una de ellas es la idea de que los judíos siempre fueron un chivo expiatorio. La expresión que ella usa en su libro es víctima propiciatoria, pero creo que se entiende la expresión, ¿no? O sea, es esa idea de que en el grupo siempre se necesita a alguien a quien culpar de los males, con quien descargar el resentimiento. Esta teoría tiene los siguientes problemas, y esto me parece algo brillante señalarlo. La primera de ellas es que da la pauta de que cualquier grupo podría estar ubicado en el lugar de víctima propiciatoria. Es decir, así como les tocó a los judíos, fue una cuestión casi azarosa, le podría haber tocado a cualquier otro grupo. De hecho, sabemos que le tocó a todos los grupos, pero también, digamos, centrémonos en Alemania y dentro de las minorías que había en Alemania, parecía que la cuestión de que los judíos fueran el chivo expiatorio fue una cuestión casi azarosa. Y lo otro que propone esta teoría, que justamente por eso la quería refutar, es esta idea de que la víctima es absolutamente inocente, es decir, no tiene ningún tipo de relación con el tema. Se vio arrastrada a ese lugar, pero de manera ingenua no tiene ninguna cuota de responsabilidad. Y esto creo que es un tema importante, porque ella lo que va a intentar analizar en su libro es qué parte de responsabilidad les tocó a los judíos para ocupar ese lugar. Entonces, creo que la teoría de la víctima propiciatoria hoy en día se sigue escuchando, ¿no? La idea de que, bueno, se necesita un chivo expiatorio para purgar los males de la sociedad. Y la otra teoría que ella va a intentar refutar, que también uno la escucha de vez en cuando hasta el día de hoy, es la doctrina del eterno antisemitismo, en la cual el odio a los judíos es una reacción normal e históricamente cíclica. Esta teoría te genera varios problemas. El primero de ellos es que esta violencia no precisa explicación, porque es un problema eterno que recurrentemente vuelve a ponerse sobre la mesa. Y ella señala que muchos judíos han adoptado de alguna manera esta teoría, y por eso mismo es tan peligrosa. Según esta teoría del antisemitismo eterno, los antisemitas escapan a su responsabilidad, porque de alguna manera serían simplemente como instrumentos de la providencia o anónimos ejecutores de una serie de hechos inexorables. Y
los judíos, estando, según esta teoría del eterno antisemitismo, también, evidentemente, están atacados, se encuentran a la defensiva, también evitan discutir su parte de responsabilidad. Esta teoría confunde, por ejemplo, el antiguo odio cristiano, la hostilidad hacia los judíos, con lo que fue el antisemitismo moderno, que justamente hay una confusión muy peligrosa y muy grande, que tiene que ver con digamos, no captar cómo un problema de discriminación social se transformó en un argumento político. Y ella insiste en ese punto de que hubo una cierta ingenuidad de parte de los judíos de considerar que una ideología como la ideología nazi, que pone como manual político a los protocolos de los sabios de Sion, es simplemente un retorno de las viejas persecuciones de la Inquisición, por ejemplo, o algo así, ¿no? Esta idea yo la he visto también en boca no sé, de autoridades religiosas, por ejemplo, planteando similitudes entre Hitler y el faraón de la historia de Pesaj. O sea, son cosas como bastante, digamos, absurdas desde el punto de vista histórico, pero además genera este problema de no buscar explicaciones y no reflexionar sobre qué estaba ocurriendo. Algo que deriva de alguna forma, Maxi, en ese acuse, ¿no? O esa fijación en el judío contemporáneo, donde la víctima es inocente, pero se transforma ese pasado en algo recurrente. Exacto. Y de aquí se extrajo una conclusión también muy peligrosa, en la cual la amenaza externa, digamos, vendría a ser como una especie de garantía de supervivencia del pueblo judío. Pensemos que el antisemitismo moderno se desarrolla junto con los procesos de asimilación de los judíos europeos. Entonces, tanto la disolución interna como la amenaza externa, algunos judíos llegaron a la conclusión de que, bueno, esto es algo que nos va a permitir conservarnos, porque justamente el antisemitismo es un freno a la asimilación. Según Arendt, esto no es más que una parodia secular de, digamos, de la idea del pueblo elegido y la idea de la eterna supervivencia del pueblo judío. Entonces, aquí el antisemitismo vendría a ser como una garantía de la supervivencia del pueblo judío. Y Arendt insiste en lo peligroso que fue este pensamiento, porque justamente a la luz de lo que fueron los campos de exterminio, el antisemitismo no fue simplemente una garantía de preservación, fue una amenaza de aniquilación real. Entonces, esta confusión entre el moderno antisemitismo y el antiguo odio religioso tuvo consecuencias fatales para los judíos. Y creo que insistir en ese punto de que, digamos, no es lo mismo el antisemitismo moderno que el antisemitismo de corte, que el odio a los judíos de corte religioso, que hay un quiebre ahí cualitativo y que la discriminación social, algo que está presente en digamos, en todas las sociedades, cuando pasa a ser un argumento político, ahí es cuando tenemos que estar atentos. Y esta teoría del eterno antisemitismo tiene la ventaja de intentar responder a la pregunta de por qué a los judíos, por qué le tocó a los judíos y no a otros grupos, ¿no? La respuesta sería, bueno, la hostilidad eterna, siempre la rivalidad siempre va a existir entre judíos y no judíos. Es decir, en estos 4 puntos, que son como 4 explicaciones clásicas, por decirlo así, del antisemitismo, ella punto por punto las refuta, y a mí me parece importante mencionar esto en este día también, porque más allá de la memoria, que obviamente que es algo relevante y de hecho es una mitzvah, creo que es muy importante también leer historia y leer un discurso crítico histórico y poder situar cómo explicaciones cómodas o fáciles lo que hacen es justamente coartar la reflexión. Se llega a una respuesta redondita, sencilla, bueno, siempre nos odiaron, o bueno, siempre tiene que haber un grupo de chivo expiatorio. Y justamente ella lo que propone es ir más allá de
de esas respuestas prefabricadas e intentar una elaboración crítica, rigurosa, acerca de cómo fue posible que haya ocurrido lo que ocurrió. Pues muchísimas gracias, Maximiliano Diel, por compartir estas ideas aquí en Radio Sefarad con todos los oyentes y compartir también esa perspectiva de Hannah Arendt en esta Identidad desde Uruguay. Perfecto, Ale, muchas gracias y bueno, un abrazo a todos. Así concluimos esta Identidad desde Uruguay y les invitamos a visitar la página web de Mensuario Identidad, www.mensuarioidentidad.com.uy. Hasta la próxima.